El problema número 3 de la actividad 1.5 dice: un automóvil que viaja a 70 kilómetros por hora. Eso es un dato que tenemos ahí. La velocidad inicial es de 70 kilómetros por hora. A lo largo de un camino recto y plano se detiene uniformemente en una distancia de 80 metros. La distancia a la cual se detiene es de 80 metros. Si el automóvil pesa 8.500 newtons, nos dan el peso 8.500 newtons. Si el automóvil pesa 8.500 newtons, ¿qué fuerza se necesita para detener el automóvil? Entonces nos están preguntando la fuerza que nosotros necesitamos para detener ese automóvil. ¿Qué fuerza le vamos a aplicar a ese automóvil para detenerlo en una distancia de 80 metros? Ese automóvil ya lleva una velocidad inicial de 70 kilómetros por hora y se va a detener la velocidad final de 0 a 80 metros. ¿Okay? Entonces, me están pidiendo la fuerza. Hay que recordar que la fuerza tiene unidades y son los newtons, o sea, kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, todas mis unidades las quiero en newtons, las quiero en kilogramos, en metros y en segundos al cuadrado. Y si se fijan, la velocidad inicial la tenemos en kilómetros por hora, no en metros por segundo. Entonces, eso es uno de los datos que tenemos que modificar. Hay que convertir esas unidades a metros por segundo. Iniciamos por eso. 70 kilómetros por hora. Encontramos los factores de conversión. 1 kilómetro es lo mismo que 1000 metros y 1 hora es lo mismo que 3600 segundos. Entonces, estos kilómetros por hora los multiplicamos por estos dos factores de conversión. Kilómetros se eliminan con kilómetros, horas se eliminan con horas y me quedan metros sobre segundos. Y ahora sí hago la multiplicación, 70 por 1000, y luego lo divido entre 3600. ¿Okay? Vamos a hacerlo. 70 por 1000 me da 70.000 entre 3600, 19.44. Entonces mi velocidad inicial es 19.44 metros sobre segundo. Lo anotamos ahí en lugar de los 70 kilómetros por hora. Mi velocidad inicial es de 19.44 metros por segundo. ¿Okay? Entonces me están pidiendo la fuerza para detener ese automóvil. Recordando la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Tengo la masa? No, lo que me dan es el peso. ¿Tengo la aceleración? No. Entonces hay que conseguir la masa y la aceleración. Vamos a empezar por la masa. Yo ya sé que mi peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Entonces de ahí yo puedo despejar la masa. La gravedad está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Peso entre gravedad me da la masa. La masa es igual a el peso, que son 8.500 newtons, entre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo hacemos. 8.500 entre 9.8, 867.34 kilogramos. ¿Cómo saqué estos kilogramos, estas unidades? Recuerden que los newtons son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado.
Y si lo dividimos entre metros sobre segundo al cuadrado, metros se elimina con metros y segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, dejándonos únicamente los kilogramos. ¿Okay? Entonces ya tenemos la masa, lo anotamos ahí para tenerlo a la mano, 867.34 kilogramos. ¿Okay? Entonces, de mi fórmula original, ya encontré la masa, me falta encontrar la aceleración. Busco una fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que me permita obtener la aceleración. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Tengo la velocidad final, que es 0. Bueno, vamos a anotar, velocidad final es 0 porque el automóvil se detiene. La velocidad inicial, que son 19.44 metros por segundo, y tengo la distancia, que son 80 metros. Tengo la distancia, velocidad inicial, velocidad final. Entonces, con eso puedo obtener mi aceleración. Despejo aceleración. La velocidad inicial está sumando, va a pasar al otro lado, restando. 2 y la distancia están multiplicando, pasan al otro lado, dividiendo. Y ya tengo mi aceleración despejada. La aceleración va a ser igual a la velocidad final al cuadrado. La velocidad final es 0 al cuadrado, me queda 0. Menos la velocidad inicial al cuadrado, 19.44 metros por segundo. Eso elevado al cuadrado. Entre 2 veces la distancia, y la distancia son 80 metros. Entonces me queda 19.44 al cuadrado $377.91 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Entre 80 por 2, 160 metros. Hago la división. Ahí uno de estos metros se me va a eliminar con este metro y me quedan las unidades metros sobre segundo al cuadrado. 377.91 entre 160 me da menos 2.36 metros sobre segundo al cuadrado, mi aceleración. Ahora sí ya tengo la aceleración y puedo obtener la fuerza que me impide parar ese automóvil en una distancia de 80 metros. Damos la aceleración para tenerlo a la mano. Y ahora sí sustituyo en mi fórmula la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a la masa, que son 867.34 kilogramos, por la aceleración, que es menos 2.36 metros sobre segundo al cuadrado. 2.36 por 867.34 me da 2046.92 newtons. Menos por más, menos. Entonces esa fuerza que le tengo que aplicar al automóvil tiene que ser en sentido contrario al movimiento, por eso me da negativo. Y recordamos que kilogramos metros sobre segundo al cuadrado son newtons, que son las unidades de fuerza.